Muy bien. Para iniciar nuestra clase del día de hoy de análisis vectorial y habiendo hecho hincapié en la importancia de la física, que tienes que saber tu lectura, tienes que saber dibujar y tienes que saber las matemáticas, en base de eso, los problemas de física del día de hoy van a ser sencillos. Y esta herramienta que le llamamos el análisis vectorial, y por favor compréndanlo ahí, el análisis vectorial es una herramienta matemática, no es física. Es una herramienta matemática que nosotros, los físicos, lo hemos asimilado para poder resolver los problemas que tenemos frente a querer comprender cómo fluye el agua, querer comprender la dirección de la velocidad, bueno, la dirección de movimiento de un carro, de una persona, también comprender el efecto de mi fuerza sobre algunos objetos. El querer comprender todo eso nos ha hecho utilizar este tema, el análisis vectorial. Y en el mundo, pongamos en el mundo de la medicina, es muy importante. Siempre que quieras aprender un tema, tiene que tener un porqué. ¿Por qué tengo que aprender el análisis vectorial si voy a ser médico? Eso es fascinante. Yo también me preguntaba lo mismo cuando tenía que aprender lenguaje. Decía, ¿por qué rayos tengo que aprender lenguaje si yo voy a ser un físico? Voy a descubrir el universo y ahora me piden, aprende lenguaje. Eso fue terrible hasta que lo comprendí. No hay una buena comunicación entre un científico y las personas como ustedes si es que no aprendo a redactar. Si no aprendo a redactar, no va a haber una buena comunicación. Entonces, la redacción es una comunicación, nos ayuda a que nosotros, los científicos o las personas que estudiamos ciencias o los investigadores como ustedes que van a ser futuros médicos y van a estudiar, van a encontrar ciertas investigaciones que van a quererlo divulgar a su comunidad, a la comunidad científica, a la comunidad de los médicos. Y para lograr eso, tienen que saber redactar. Y ahora, la física. ¿Qué les ayuda en todo esto la física? Ustedes van a llevar un curso llamado biofísica. En la universidad en Cayetano llevan este curso. Y cuando lo necesiten, llámenme nada más porque he estudiado este curso de biofísica, es sumamente emocionante, donde van a aprender la importancia de la posición corporal del ser humano, van a entender la posición, bueno, el comportamiento del caminar, la importancia de la física al momento de que una persona tiene que caminar, tiene que saltar, tiene que pararse. El esfuerzo muscular va a ser explicado en base de vectores. Los músculos se van a comportar, vamos a poder asimilarlo con los modelos de los vectores. Entonces, por ahora, la, los vectores va a ser algo muy importante para sus vidas, así que tienen que ir aprendiendo. ¿Qué tengo que aprender de toda esta matemática que me enseña, profesor, de todas estas definiciones? Primero, debes aprender que el análisis vectorial se basa en el estudio de flechas. Simplemente flechas, chicos. Flechas que pueden ir en forma diagonal, flechas que pueden ir hacia abajo, flechas que pueden ir en diagonal hacia la izquierda, flechas que pueden ir hacia arriba y de todos los tamaños. Flechas pequeñitas, flechas grandes, también puedes tener una flecha enanita o una flecha también muy grande. Ahora, estas flechas le vamos a dar cierta característica, porque si son flechas, ¿para qué me sirven? No nos sirve para nada, simplemente son flechas, pero los físicos agarraron estas flechas y le colocaron ciertos parámetros para poder obtener información. Aquí en estas flechas nosotros vamos a colocar, las flechas nosotros los físicos colocamos información. ¿Qué tipo de información podemos colocar? Para poder colocar una información, siempre debes tener ciertas características. Primero, debe existir un punto de aplicación. Debe haber siempre una colita. Todas las flechas, sin excepción, tienen una colita. Aquí, aquí, aquí. Todos ellos tienen una colita y a esa colita le vamos a llamar punto de aplicación. Además de eso, todas las flechas también tienen una cabecita que le vamos a indicar a esa cabeza de las flechas, a todas esas cabezas, le vamos a indicar sentido.
Finalmente, también habíamos dicho lo siguiente, todos ellos tienen un tamaño. Hay algunas flechas que son más grandes, hay otras flechas que son más pequeñas. Entonces, como todos ellos tienen diferentes tamaños, a esos tamaños le vamos a llamar módulo. Aunque el término de módulo es un término antiguo, actualmente utilizamos el término de magnitud. No es que la palabra módulo no sea el adecuado. A veces hay profesores que les gusta todavía utilizar esa palabra de módulo, pero actualmente se utiliza en los libros de la universidad, se utiliza el término de magnitud. ¿Qué es la magnitud? Simplemente dices, magnitud es el tamaño de un vector y se acabó. No tienes que memorizar. Simplemente tú dices, todos los vectores tienen un punto de aplicación. ¿Qué es el punto de aplicación? Es el punto donde comienza el vector. Tiene una cabecita que le vamos a indicar que es el sentido. Tiene también una dirección que no les he hablado y la dirección es la línea por donde pasa ese vector. Entonces, este vector, por ejemplo, está pasando por esta línea. Y esa línea por donde pasa el vector le llamamos dirección. Esos serían los elementos de un vector. Y ahora, teniendo los elementos de un vector, recién podemos colocar información sobre él. ¿Qué tipo de información podemos colocar? Bueno, ¿qué tipo de información se puede colocar aquí? Primero, una información que se puede colocar aquí es sobre la velocidad. Es una información que podemos colocar en los vectores. ¿Pero de quiénes? Podemos colocar la velocidad de un auto, la velocidad de una persona, la velocidad de un músculo, la velocidad de una célula, la velocidad de un virus. Podemos colocar la información en los vectores acerca de esa velocidad. Después de eso, también podemos colocar la información de la aceleración, la información de la fuerza, y esto es una palabra que la próxima semana ya vamos a estudiar, la fuerza. Podemos colocar información de la fuerza. Así que si la flecha nos dice, yo soy de este tamaño pequeñito y tengo un valor de 10 newton, entonces él nos está indicando de que la máquina que puede estar jalando, por ejemplo, aquí podría estar jalando un objeto, podría ser un cuaderno, puede estar jalando un cuaderno, él lo está jalando de forma diagonal con un esfuerzo de 10 newton. Puede ser una máquina, puede ser mi mano, puede ser mi hermanito, puede ser cualquier objeto, pero que esté produciendo esa fuerza. Entonces ya tenemos la información de la fuerza, con cuánto estamos jalando, con cuánto estamos empujando o con cuánto se están moviendo los objetos. Es por eso que los vectores son importantes para darnos la información del esfuerzo, de la velocidad, de la aceleración, del desplazamiento y de todos ellos. Bien, ¿qué podemos hacer con estos vectores? Podemos sumarlos, podemos restarlos, podemos multiplicarlos, podemos dividirlos. Entonces, ¿qué operaciones se pueden hacer con los vectores? La primera operación va a ser la suma, la adición. Pero para poder sumar vamos a utilizar un método gráfico. ¿Ok? Este método gráfico nos va a decir lo siguiente. Si tú tienes un vector A, tienes un vector B y tienes un vector C, tú puedes agarrar a estos tres vectores y sumarlos. El método va a ser se le va a llamar el método del polígono. No se olviden ahí. Este método del polígono nos dice lo siguiente, que para que tú puedas sumar a estos tres vectores solamente de forma gráfica, para que puedas sumarlo, vas a hacer lo siguiente. El método consiste en esto. Vas a tener que ordenar, vas a agarrar a cada uno de estos vectores y vas a poderlo movilizar. Puedes moverlo al lugar donde tú quieras, pero eso sí, cuando lo muevas a estos vectores, tienes que moverlo en la misma dirección donde ellos se encuentran. Por ejemplo, el vector A, él tiene esta dirección. Entonces, este vector tú lo puedes mover solamente en líneas paralelas a él. Ahora, geometría, recuerden en geometría que les han enseñado líneas paralelas, así que esta línea que está aquí, para el vector A, tú puedes trazar una línea paralela a él. Si yo lo trazo por aquí, entonces el vector A se podrá mover hacia él.
hacia donde él se encuentra. Si lo trazo por aquí, él también se podrá mover en ese lugar y también por aquí o también por aquí. Ellos se pueden mover siempre en líneas paralelas a donde se encuentra el vector A. Entonces, esta parte de aquí es importante, saber la dirección del vector A. Pero no solamente existe el vector A, también puede existir el vector B y el vector B también tiene una línea paralela. Aquí está. Esta es la línea paralela del vector B. Y para hacerlo diferente, entonces podemos cambiar de color. Aquí. Creo que allá. Ya sé. Entonces aquí. Oh, aquí están los bordes. Aquí. Qué raro. Ya, a ver, vamos a ver. Oh, bueno, entonces, tenemos para aquí, para el vector B, tenemos esta línea de aquí. Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos esta línea y esta línea de aquí. Oh, se me movió todo. Listo, ahora sí. Entonces, esta línea de aquí se puede mover. Esta es la dirección de él, de B, pero también tendríamos aquí la dirección de C. Y la dirección de C sería por aquí. Aquí está. Entonces, cada una de las flechas, la flecha A, la flecha B y la flecha C, he dibujado su dirección. Esta es la dirección. Ahora, para poder sumar estos vectores, ¿qué debes hacer? Debes juntarlos, la cabecita con la colita. Por ejemplo, aquí esto es la cola de A, y esto de aquí es la cabeza de ese vector. Por aquí tienes la cola de B y por aquí tienes la cabeza de B. Aquí está la cola de C y por aquí está la cabeza de C. Entonces, ¿qué debes hacer? Siempre debes juntar cola con cabeza, siempre cola con cabeza. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer en esta ocasión es lo siguiente. Lo primero que nosotros hacemos es agarrar y debemos aprender a trasladar a estas flechas. Por ejemplo, si a él esta línea, esta dirección de B lo muevo para aquí, si lo movemos de aquí para aquí, tendríamos esta posición. ¿Qué hacemos? Trasladamos a esta flecha B, lo trasladamos para aquí. Lo vamos a trasladar para este lugar. Trazamos una línea paralela y lo movemos a ese lugar. Entonces, de aquí lo vamos a trasladar para aquí. Lo mismo vamos a hacer con el caso del vector C. Al vector B ya lo hemos trasladado desde esa posición, desde la posición donde él se encuentra, hacia aquí. Y al vector C también tenemos que trasladarlo. Y para trasladarlo lo vamos a llevar así. Primero hacia aquí. Dibujamos ahí una línea que sea paralela a él, esa línea paralela a C, y luego ese vector C lo movemos para aquí, para este lugar. Vamos a moverlo para aquí y luego lo jalamos hacia abajo. De tal forma que si observas, va a generarse esto de aquí. Aquí está la cola, aquí está la cabeza de A, aquí está la cola de B, cola con cabeza, aquí está la cabeza, aquí está la cola. Y ahora observemos aquí lo siguiente. Siempre hay, si es que aquí tú observas, desde la cola de A, puede salir una persona, vamos a decir de que es como un camino, desde la cola de A sale una persona y esa persona comienza a moverse, llega a este lugar donde está cola con cabeza y la regla dice, si hay cola, hay cabeza con cola, la persona que está ahí puede seguir moviéndose hacia el otro lado.
Entonces, esta persona comienza a moverse y observa que aquí también hay cola con cabeza, así que también puede seguir moviéndose. Y ella se va a mover, y cuando llega aquí, aquí será el final del movimiento de la persona porque ya no hay más camino. Cada vector es como un camino. Él inicia aquí en la cola de A y termina en la cola de C. Entonces, cuando nosotros vemos de que esta persona puede caminar por el vector A, luego puede subir por el vector B y luego puede irse por el vector C, lo que podemos indicar aquí es que podemos reemplazar. Se puede reemplazar a estos tres vectores, se puede reemplazar por un único vector, por este vector de aquí. Este vector que tenemos aquí. Podemos reemplazarlo por este vector y este vector que está aquí puede sustituir a todos ellos, a esos tres vectores. Pero ¿de dónde comienza este vector? El vector comienza siempre en el inicio de esta persona y acaba en el final. Así que este vector de color negro representa a la suma de los tres vectores, al vector A más el vector B más el vector C. Eso es la idea aquí, que la suma de estos tres vectores es el vector negro. Entonces, este vector de aquí reemplaza, recuerden, reemplaza a estos tres. Así que los tres ya no existen más y solamente existe este vector negro, que es el que está reemplazándolo a la suma de estos tres vectores. Eso es el método gráfico. Casos especiales. Los casos especiales son los siguientes. Por ejemplo, si tú tienes aquí tres vectores, el vector A, que su cola está por aquí, el vector B, su cola está por aquí, la cabeza del vector A se encuentra por aquí, la cabeza del vector B se encuentra por aquí, la cola por aquí. Y si hay una persona que quiere comenzar por la cola del vector A, por la cola del vector A, luego de haber identificado dónde están las colas y las cabezas, entonces él dice, yo voy a iniciar por aquí. Inicio en la cola de A. Y así que me comienzo a mover, a mover, a mover y veo que cuando llego a esta esquina, al final del vector A o en la cabeza del vector A, veo que hay una cola de B. Así que eso me dice de que yo puedo continuar. Caso contrario, si es que no habría una cola y habría una cabeza, no podría continuar. Solamente podemos continuar cuando tenemos esto. Cola con cabeza, se continúa el camino. No se olviden, esta regla es importante. Continúa. Pero si tienes cabeza con cabeza, no se puede continuar. No se puede pasar. Y en este caso, esta personita puede ir avanzando, 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 llega por aquí y él puede seguir continuando, continúa y finalmente llega aquí. Y llega al lugar donde él inició. Y esto es una propiedad importantísima. Si es que la persona inicia en la cola de A y se da la vuelta y llega a la cola de A también, llega al mismo punto, entonces diremos de que la flecha negra, esa flecha del vector resultante, es una flecha pequeñita donde la cola y la cabeza están juntas. Así está. Así que el vector, este vector, cuando la cola y la cabeza están juntas, le llamamos el vector nulo. No hay vector. Así que en este caso, a esto le vamos a llamar el polígono cerrado. Si tú inicias en un punto y ves que te puedes dar la vuelta y terminar en el mismo punto, entonces dices que A más B más C, la suma de estos tres vectores, es igual a cero o al vector nulo. Y no solamente pasa para el vector A, B y C, también puedes agarrar y tener aquí, por ejemplo, cuatro vectores, el vector D, E, F y G. Y en ese caso tú puedes elegir cualquier lugar para comenzar, pero recuerda, solamente comienzas a partir de las colitas. Así que puedo agarrar y decir, voy a comenzar por aquí, por esta cola. Y al momento de caminar, caminas en esta dirección de la cola, comienzas a caminar hacia la cabeza y observas de que aquí hay una cola, así que puedes continuar. Continúas
Aquí terminas en la cabeza, pero dices, observas de que hay una cola, así que también puedes continuar y finalmente vas a llegar al mismo lugar donde estás comenzando. Y cuando ocurre eso, si tú inicias aquí y finalizas aquí, entonces dices que primero pasé por G, a ese G le sumé D, y a ese D le sumé E, y a ese E le sumo F. Y al momento de sumar a todos ellos, veo que termino en el mismo punto. Esto es el caso de un polígono cerrado. Por lo tanto, la suma de todas ellas debe ser un vector nulo. Muy bien. Preguntas, por favor, antes de pasar a la regla del paralelogramo. Preguntas hasta aquí del método del polígono. Se han comprendido, ya saben, envíen su like y para aquellos que todavía no hacen su asistencia, manden, entren a su correo, marquen su asistencia y estaremos muy tranquilos. Si no, a mí me jalan las orejas y no quiero. Profesor, le ha dicho a los estudiantes que pasen sus asistencias y yo diré, misión cumplida, Miss, lo hice. Así que, por favor, vamos a continuar entonces. Regla del paralelogramo. ¿En qué se basa la regla del paralelogramo? Tú dirás, pero si es que ya hemos hablado de la regla del polígono, ¿qué es el paralelogramo? La regla del paralelogramo solamente, y se los voy a aclarar aquí, funciona para dos vectores, nada más que dos. Mientras que la regla del polígono funciona para 3, 4, 5. Puede funcionar también para 2, ¿eh? Eso es válido. Para 2, para 3, para 4, para 5. Funciona para todos los que tú quieras. Pero el paralelogramo no. Funciona para 2. Y las reglas están bien claras aquí. Primero, debes tener dos vectores, el vector A y el vector B. Número 2, paso número 2, debes agarrar y que las colitas de los vectores, esta colita del vector A, su cola del vector A y la cola del vector B deben estar juntas. Así que lo que vas a hacer aquí es juntarlos. Como ya observas de que aquí hay una línea que esto representa la dirección del vector A, dirección de A, y esto representa a la dirección del vector B. Entonces, lo que tú vas a hacer aquí en esta situación es, bueno, aquí voy a mejor así. Ya. En esta situación es agarrar al vector A y de lo que está en esa posición, bajarlo hasta aquí. Hasta ese lugar. Creo que ya veo. Bajarlo hasta este lugar. Lo mismo se hace para el vector B. El vector B también de lo que él está aquí, en esta posición, tú debes bajarlo hasta este lugar. Y luego de bajarlos, observarás esto, lo que se muestra aquí. El vector A y el vector B tienen el origen o la cola del vector, de los vectores están juntos. Los dos orígenes están juntos. Eso quiere decir que observa aquí, el vector A y el vector B tienen un ángulo de separación. Vamos a llamarle un ángulo teta. Y ese ángulo de separación entre ellos va a originar que tú puedes agarrar y dibujar un paralelogramo. ¿Cómo puedes dibujar aquí un paralelogramo? Esa es la pregunta. Así que nosotros vamos a responder a esa duda. A ver aquí. A ver, creo que sí. Este color nos va a ir a pelo. Listo. Entonces, ¿qué debo hacer? Dibujas una línea que es, esta es la línea de acción, esta es la línea de acción, la línea celeste, la dirección del vector A, pero tienes que dibujar, así como te había indicado, tienes que dibujar un paralelo a él. Entonces, como vamos a dibujar una línea paralela, esa línea paralela lo dibujamos en el otro extremo, aquí. Bueno, así voy a cambiarlo para que salga más rápido. Así está. Esta es la línea. Esta es la línea. Y a partir de esa línea, trazas una línea paralela a él. Ahora, en esa línea paralela, esta línea paralela que tenemos, a ver, espero que, ya, genial. Listo. Entonces, esta línea que he colocado que es paralela a él, lo he colocado para aquí, me va a servir
para poder encontrar al vector resultante. Entonces, el vector resultante, nosotros lo vamos a encontrar de esta manera. Primero, ya te había indicado, los pasos son, traza la dirección de A, traza una línea paralela a él. Ahora vamos con el caso de B. En el caso de B, aquí está su dirección de B. Bueno, voy a colocar aquí un colorcito para B. Creo que estamos bien con esto. Listo. Entonces, aquí está B. Entonces, ¿qué debo hacer? Trazo una línea paralela, pero esa línea paralela debe llegar a la punta del vector A. Y así vas a observar aquí que se habrá formado entre A y B con esas líneas paralelas, se habrá formado la figura de un paralelogramo. Es por eso que le llaman la regla del paralelogramo, por la figura que se ha formado. Entonces, ahora sí, ¿cómo encontramos el vector resultante? El vector resultante en esta parte. El vector resultante va a ser una flecha que debe salir desde esa unión y debe terminar aquí, en el lugar opuesto. Así que vamos a ver aquí un color oscuro. ¿Listo? Entonces, y este vector de color negro, va a representar este vector de color negro que comienza en la cola y termina en el punto de cruce de esas líneas paralelas, le llamamos el vector resultante. Este vector resultante debe ser la suma de los dos vectores, del vector A más el vector B, y nada más. Entonces, cuando tú tienes dos vectores, solamente dos vectores, utiliza el método del paralelogramo. Cuando tienes más de dos vectores, 3, 4, 5, 6, método del polígono. Muy bien. Y a partir de aquí creo que es, ya bien, la resta de vectores. ¿Cómo podemos hacer para el caso de la resta de vectores? Por ejemplo, te dicen así, tienes un vector A y tienes un vector B. En este caso, ya bien. Tienes un vector A, no lo han colocado aquí, pero vamos aquí. Tienes el vector B. Tienes un vector B. Y tienes un vector A. ¿Cómo puedes restar dos vectores? La idea es la siguiente, que cuando tú tienes un vector B, lo que vas a hacer es, para utilizar el método del paralelogramo, para utilizar la regla del paralelogramo, lo que haces es agarrar a esta flecha y cambiarle la dirección, bueno, el sentido de su punta. Si su punta va hacia abajo, tú puedes cambiar la punta, pero hacia arriba. ¿Cómo puedes hacer? Solamente tienes que colocarle un signo menos al costado. Entonces, si aquí nosotros tenemos que la flecha A se dirige hacia la derecha y la flecha B se dirigía hacia abajo, tú puedes agarrar y colocarle un menos al costado y habrás cambiado la dirección de esa flecha. Mejor dicho, habrás cambiado la punta de la flecha. La flecha ya no va a señalar hacia abajo, sino va a señalar hacia arriba. Y haciendo eso, ya tendríamos un vector que le vamos a llamar vector menos B. Y como tú ya tienes dos vectores, el vector A y el vector B, que tienen el mismo origen o están unidos por una misma cola, entonces puedes utilizar la regla del paralelogramo. Como te había indicado, aquí colocas su dirección y esa dirección lo trasladas aquí, una línea paralela, tanto para B como también para A. Y aquí está la figura. Tendríamos en esta parte el vector menos B y el vector A. Ahora tenemos aquí la figura del paralelogramo y el vector resultante, como te había comentado, siempre debe salir desde esa unión, sale y va rumbo hasta donde se encuentra la unión de esas dos líneas. ¿Y esto qué representaba? Este vector representaba la suma de los dos vectores, el vector A más este vector. No es el vector B más ese otro vector. La regla del paralelogramo te dice de que es este vector más este vector, que en otras palabras no es nada menos que el vector A más el vector que tenemos ahí al costado. Y ahora tú dirás, pero no es lo mismo que en el caso anterior. Sí, en el caso anterior, en el caso A, era así, el vector A más este vector de aquí.
que podríamos haberle llamado vector C, vector D, vector, pero en este caso en particular, este vector, como le hemos cambiado de sentido, la punta de la flecha ya no va hacia abajo, sino va hacia arriba, le hemos agregado un menos. Así que en asuntos de teoría te dicen así, este vector más este vector, ¿es correcto? Sí es correcto escribirlo así, pero también se puede hacer esto. El vector más por menos, menos. También podemos decir de que es el vector A menos el vector B. Es lo mismo si hemos aplicado la regla del paralelogramo para encontrar la diferencia de dos vectores. Si tú tienes el vector A y le sumas un vector menos B, entonces como resultado tendrás la resta de vectores. Esto de aquí es bastante utilizado, no mucho. No hay muchos problemas para utilizarlos para el caso de sus carreras, pero se puede adaptar para algunas situaciones que después les voy a hablar. Parte C, multiplicación de un escalar por un vector. Si tú tienes un vector, vamos a decirlo así, el vector A. Este vector A, observa cuántos espacios hay. Este vector A tiene un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios. Imagínate que alguien te dice, queremos tener no un vector A, sino queremos tener el doble del vector A. Entonces tú dices, el doble de un vector quiere decir de que debo sumar a ese vector, le debo sumar otro vector del mismo tamaño. Entonces, a ese vector del mismo tamaño, a este vector le debo sumar otro vector. Así que le debo agregar ese otro vector. Y agregándole un vector A, aquí los dos sumarían, A más A, sumarían 2A. Y es lo que tenemos aquí abajo. Lo que tenemos aquí abajo no es nada menos que eso. Tenemos aquí un vector A, y cuando te piden el doble del vector, observa, hay 1, 2, 3, 4. Hasta aquí es el vector A, pero le hemos tenido que agregar otro vector A más. Así tenemos 2A. Pero si te piden la mitad del vector A, quiere decir de que a esta flecha lo debes partir a la mitad. Y a la mitad nos dice de que el tamaño del vector o el módulo simplemente será 1. Pero eso sí, no te olvides algo muy importante, que si el vector A es horizontal, el vector 2A también es horizontal y el vector la mitad de A también es horizontal. Aunque sus tamaños están variando, porque aquí se duplica y aquí se parte a la mitad, ya no es 4 como al inicio, sino es 2, pero la punta de la flecha siempre va hacia la derecha. Pero si nosotros queremos el vector menos 2A, entonces recuerda de que el menos simplemente te dice así, si tu flecha va apuntando hacia la derecha, este es el vector A, el menos A es apuntar hacia la izquierda. ¿Ok? No se olviden de eso. Apunta hacia la izquierda. El vector A apunta hacia la derecha, el vector menos A hacia la izquierda. Si el vector apunta hacia arriba, el vector B apunta hacia arriba, el vector menos B debe apuntar hacia abajo. Simplemente eso. ¿Cambió su tamaño? ¿Cambió su módulo? No. Si el vector A tiene una longitud de 3 unidades, bueno, 4 unidades, el vector menos A también tiene la misma longitud. Si el vector B tiene 3 unidades de longitud, aquí también tiene 3 unidades. El menos solamente cambia de dirección. En vez de irse hacia la derecha, ahora va a ir hacia la izquierda. Y eso es para la multiplicación de vectores. Muy bien, y antes de utilizar la regla del paralelogramo, las fórmulas de los cosenos, de los senos y todas esas cosas, nos vamos a los problemas. Porque ahora necesito tu participación y como siempre, como en toda clase, regularmente las medallas de mis clases siempre me encantan, así que, y quiero el primer puesto de alguien de ustedes, así que no como la semana pasada que terminé, bueno, esa es una fea experiencia que tengo la semana pasada y terminé con un rostro de susto. Así que, por favor, esta semana tenemos que resolver, participar y si tengo dudas, simplemente pregúntalo. Así que no me hagan tomar medidas más drásticas.
¿Cuál de las siguientes expresiones hace referencia a una cantidad escalar? Escalar. Muy bien. Pregunta ya extendida. Tenemos un tiempo de 1 minuto para este problema. Así que comenzamos. Muy bien, muy bien. No hay tiempo para más. Yameni, muy bien. Deepak, tu respuesta. ¿Dónde está tu respuesta? Hijo, sé que esto es demasiado fácil para ti. Así que veamos. Respuesta en... Muy bien, muy bien. Todos han llegado a la misma conclusión. La C. Y vamos a verificar si es que es así. Si es la C. Bueno, es más que obvio. La C es la respuesta. ¿Pero por qué? Porque cuando hablamos de fuerza, la palabra clave fuerza, fuerza es un vector. Necesitamos una flecha para decirnos si nos están jalando o nos están empujando. Velocidad también es un vector. Posición. La posición de una persona lo garantizamos con una flecha. Entonces, también es un vector. La aceleración lo representamos con flechas, vector. El único debe ser aquí nuestra clave, la C. Bien, entonces aquí tenemos a 3 personas. Esta vez han estado en conjunto. Muy bien, chicos, muy bien. Esta pregunta ha sido muy fácil, así que esta vez, adiós, carita de susto. Muy bien, vamos al siguiente. La siguiente pregunta, pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes no es una cantidad física vectorial? Tengo todos estos y quiero saber cuál de todos ellos no puede ser una... Ah, no es una cantidad física vectorial. Ajá. No se olviden que aquí es importante las unidades. Tienen que ver las unidades. Y recuerden de que toda cantidad física vectorial debe tener una flecha. Bueno, debe estar relacionado con una flecha. Y veamos. Ahora sí, 1 minuto.
Muy bien, comenzamos a ver. ¿Cuál de las siguientes cantidades no es una cantidad física vectorial? Muy bien, primero, cuando vamos a hablar, muy bien, Becker, muy bien, cuando vamos a hablar de un vector, no se olviden ahí que debe tener una magnitud que le llamamos módulo. Y si nosotros recordamos las clases, las primeras clases, cuando nos habíamos hecho referencia a las cantidades vectoriales, decimos de que siempre debe haber un número más la unidad más la dirección. Y en el caso del número, por ejemplo, aquí tenemos 3, 27, 8.9, 4, 3, 250. Muy bien, tenemos un número. En todos ellos aparece un número. Perfecto, ya tenemos a él. Unidad. La unidad, en esta situación, tenemos aquí metros por segundo. Metros por segundo está relacionado con velocidad. Automáticamente digo velocidad. Newton está relacionado con fuerza. Metros está relacionado con longitud. Metros también está relacionado con longitud. J es joules, pero joules está relacionado con energía. Entonces, de todas ellas, la que no coordina aquí es energía. Energía no es un vector. Simplemente por ese lado nosotros decimos energía no es vector. Energía es un escalar. Así que la clave para este problema, haciendo un análisis sumamente rápido, es la E. Eso sería la clave. Ahora, pero vamos a agregarle un poquito más de información a esto. Luego de que las unidades que pueden ser vectores son las unidades de velocidad, las unidades de aceleración, las unidades de desplazamiento, posición, que está en metros, las unidades también de Newton, que también es parte de las unidades de los vectores, la dirección. En este caso, las direcciones, hay que tener un poco más de cuidado con el caso de las direcciones, y es que las direcciones podrían ser así, con nombre propio. Pueden ser sur, norte, este o, bueno, oeste. Pueden ser ellos, pueden ser los puntos cardinales. Puedes utilizar puntos cardinales para también colocar direcciones. O también podrías colocar las direcciones con flechitas. Flechitas hacia arriba, flechitas hacia abajo, flechitas hacia la derecha para indicar de que hay una dirección. Hay otros que utilizan con ángulos, ángulo de 30 grados, ángulo de 45 grados, ángulo de 72.3 grados, también te pueden dar como referencia direcciones. Y lo último que nosotros vamos a utilizar son vectores unitarios. Son letras como I con una flechita arriba o J con una flechita arriba. En la universidad, ustedes le van a agregar otro que le llamamos el K con una flechita arriba. Entonces, todos ellos, I, J y K, van a representar nuestros vectores. Entonces, si observamos, ya sabemos de que aquí, aunque la parte E tiene un número, tiene una dirección que es sur, que hasta ahí estaba bien, pero la unidad no corresponde. Por eso que la clave sería la E. Y el único que ha mostrado esa habilidad para poder distinguir, bueno, estaba cerca Dipa, estaba cerca Ariane. Ahora espero que se encuentre muy claro. Becker sintió de que esto era la respuesta. Entonces, muy bien, Becker, perfecto. Aquí está solo nuestro primer puesto para la pregunta número 2. Vamos a aclarar ahora con la pregunta número 3. Bien. Voy a reducir el tamaño. A ver aquí. Ya, ahí. Muy bien. Pregunta número 3. En los diagramas se tienen los vectores A, B, C y D. Tenemos dos diagramas, el diagrama 1 y el diagrama 2.
Usando el método del polígono, graficar el vector resultante. Necesitamos el vector resultante para cada uno de ellos. ¿Cuánto sería el vector resultante? Entonces, ahí, excelente. Ahora sí. ¿Cuál sería el vector resultante? Recuerden de que aquí esto es para el gráfico 1 y esto es para el gráfico 2 o para el diagrama 2. Muy bien. Tiempo. Bueno, aquí no necesitan demasiado tiempo. 1 minuto y estamos comenzando. Oh, ya tengo una respuesta. Dios mío. Muy bien. Contamos. 1 minuto. Muy bien. Tiempo hasta aquí. No hay que olvidar, por favor, todos, cuando coloquen sus respuestas, siempre debemos colocar el número con la clave, si es la C o es la D o es la A o es la B. ¿Por qué? Porque a veces cuando leo en el chat, me dicen una clave, yo digo que sí, pero ¿de cuál será? ¿Del anterior o no? Y como estoy bajando y bajando, estoy leyendo poco a poco sus textos, entonces me confundo. Así que por favor, ahí no se olviden colocar número con la respuesta. Ahora sí, veamos entonces lo que nos dice aquí. ¿Cuál es el vector resultante? Recuerden de que cuando tenemos el polígono, lo que ahora voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a dibujar una flecha. A ver aquí. Este color está dable. Muy bien. A ver. Ya, amarillito. Listo. Ahora sí. Si queremos encontrar el vector resultante, ese vector resultante siempre debemos comenzar desde un punto. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Ojo, muy bien, vamos a comenzar así. Siempre debes buscar un punto donde iniciamos. Por ejemplo, voy a iniciar aquí, en A. Inicio aquí en A. La persona va a comenzar a movilizarse y ella comienza a movilizarse siempre desde el origen y observa de que aquí tiene una cabeza con una colita, así que puede seguir su camino. Y luego por aquí observa de que hay una cabeza con una cola, así que también puede continuar su camino. Cada vez que observa cabeza con cola, puede continuar su camino. Y ella va a seguir continuando y cada flecha representa ese camino hasta llegar aquí, a D.
Cuando llega a D, ya no puede continuar, porque esto es como si ya no habría más camino. Solamente los caminos son los vectores. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Inicio aquí y finalizo en este punto. Debes dibujar una flecha que comience en este lugar, y vas a ver de que es como si la flecha estaría saliendo desde el inicio, se llega hasta aquí, se va moviendo y moviendo, moviéndose hasta aquí, luego se va a ir bajando hasta aquí y finalmente llegará hasta aquí. Esto sería el vector resultante. Y este vector resultante va a reemplazar al vector A, al vector B, al vector C y al vector D. Hemos sumado a los tres vectores, a la suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Esa es la suma. Así que la primera alternativa, la primera respuesta, debe ser una flecha en diagonal y hacia allá. Y la única que existe en este momento, la única clave, sería la A. ¿Ok? Después voy a ver todavía sus resultados. Ahora, para este caso también tengo cuatro vectores. Lo mismo, debo buscar un punto donde inicio. Podrías haber comenzado aquí en B, pero ya no contarías a A. Siempre busque el camino más largo. Y el camino más largo para este caso sería esto. Comenzamos de aquí, me voy hacia arriba. Ok, a ver aquí. Ya, a ver, vamos hacia arriba y de arriba bajamos por aquí y luego seguimos avanzando, así avanzamos, 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 llegamos hasta aquí, podemos seguir caminando, caminamos, caminamos y llegamos hasta aquí. Oh, bien, hasta aquí. Oh, me salió muy grande esta flecha. Entonces, la flecha resultante debe ser esto. Bueno, eso de ahí. Esto de aquí sería la flecha resultante. Y esta flecha resultante es la suma A más B más C más D. Entonces la clave, confirmado, debe ser la A. Ahora sí, veamos sus respuestas y cuántos de ustedes han podido lograr todo esto. Muy bien. Oh, muy bien, Becker. La estás rompiendo ahora, Becker. Muy bien. Ahora sí, me siento más feliz. Pero triste porque Salvador ha llegado tarde. Así que eso lo vamos a conversar después, Salvador. Espero que puedas entender un poco del tema, pero no te olvides, como todo esto está grabado, puedes revisar en la nube, puedes revisarlo y también puedes aprender de este tema. Bueno, pregunta número 4. En el esquema, los vectores A, B y C se representan sobre los lados de un triángulo. Ahí está. Es incorrecto afirmar. ¿Cuál es incorrecto afirmar? De las cuatro alternativas, ¿cuál sería el incorrecto? Muy bien, comenzamos entonces. Un minuto para esta pregunta.
Muy bien. A ver, a ver. Ahora sí. Ya hay dos respuestas de Pat y Becker. Perfecto. Arián, ¿dónde está tu respuesta? Bianca. Necesito también su respuesta de cada uno de ustedes. Recuerden de que es importante. Eh, mi sugerencia es que, bueno, luego de tantos años de enseñar a adolescentes y también a chicos de grupos especiales, Yamení, muy bien, muy bien. Luego de enseñar a varios chicos de estos siglos, he llegado a la conclusión de que entender cómo funciona el cerebro es importante. He entendido eso, así que estoy leyendo un libro sumamente... muy bien, muy bien. Dejemos de hablar tanto del cerebro y comencemos a desarrollar. Ya que tengo varias respuestas y no tengo que dar ninguna frase de motivación para ustedes, tenemos aquí esto, A, B y C. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Es reducir. Tenemos que reducir aquí eh, los tres vectores. Así que lo que me están pidiendo en esta situación, en este caso, lo que te dicen es, si tienes tres vectores, súmalos, hay que sumarlos. Si yo agarro y digo, el vector resultante es la suma de estos tres vectores, si hay tres vectores, tú puedes sumarlos a los tres. Pero ¿quién es el vector resultante? Eso es lo que no sabemos. Entonces, si tenemos tres vectores, yo puedo decir de que la resultante de esos tres vectores debe ser sumarlo. Pero aquí voy a utilizar el método gráfico, o mejor dicho, el método del polígono para encontrar esa suma. Así que voy a observar, aquí hay la forma de un triángulo. Por aquí voy a pintar las colitas de cada uno de los vectores. Voy a pintar esas colitas. Aquí está la colita de A, del vector A, la colita del vector C. Aquí está la colita del vector B y aquí no hay ninguna colita. Entonces, si el vector resultante, este vector resultante de aquí, es la suma de esos tres vectores, ese es el vector resultante, entonces vamos a buscar alguna relación entre ellos. A esto le llamamos el vector resultante. Para eso, el método gráfico nos dice así. Debes agarrar a estos tres vectores y debes sumarlos. Así que voy a agarrar y decir, aquí está el vector A. El vector A, aquí está. Ahora voy a reducir su grosor. Aquí está el vector A. El vector B. El vector B está por aquí. Pero cuando tú tienes al vector A y al vector B, si los observas a ambos y también observas al vector C, el vector C que se encuentra en este lugar, entonces tú dices esto, bien, voy a dibujar la personita que tanto me gusta. Aquí está él y desde este punto él va a salir. Ahora, puede salir rumbo hacia C, caminar por C, puede irse por C, pero cuando llega a este lugar está cabecita con cabecita. No puede pasar, la persona ya no puede pasar. Y la sugerencia para utilizar el método del polígono es buscar la trayectoria más larga. Entonces la más larga no va a ser por C. Así que retrocede, retrocede, está retrocediendo y vuelve a comenzar. Ella va a comenzar y se dirige rumbo hacia A. Como se va a estar yendo hacia A, él ve que hay cabeza con cola, entonces puede continuar. Y puede continuar y va a llegar hasta este punto. Cuando llega aquí, existe un problema y es que ya no puede avanzar. Y ahora, antes de que aparezca este vector C, él dice lo siguiente, yo inicié aquí, inicié en la cola del vector A y finalicé en la cabeza del vector B. Entonces, yo puedo reemplazar a estos dos vectores, simplemente esos dos vectores, lo puedes reemplazar por uno. Ese vector que vamos a tener aquí, este vector va a ser, lo voy a pintar ahora de otro colorcito para que se pueda notar, un color verdoso. Bueno, creo que sí. Entonces, este vector de aquí, ahí está, bueno, un poquito más claro, ya, ahí está. Este vector de aquí, este vector celeste,
representa a la suma de estos dos vectores. No te olvides ahí, él representa la suma de los dos vectores. El vector A más B está siendo representado como la suma del vector A más el vector B. Pero ahora, no te olvides que hemos sacado a este vector. Este vector debería estar aquí, pero lo hemos sacado. Así que nosotros vamos a indicar lo siguiente. El vector A más B está siendo representado por la flecha de color celeste. Así que al finalizar, nosotros podemos decir esto, que el vector celeste es lo único que queda y adicionalmente a su costado, el vector C debe encontrarse. Así que el vector C debe estar aquí. Voy a colocarlo aquí nada más al costadito y ahora voy a duplicar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que al inicio habían tres vectores, el vector A, B y C. Ahora yo sumé al vector A y al vector B y solamente me quedó, en este caso, me va a quedar el vector, los vectores A y B se van a reducir, el vector, a ver aquí, el vector A y B van a ser reemplazados por el vector AB, este es el vector AB, pero este vector AB tiene a su costado al vector C que nadie lo ha tocado, así que tenemos aquí al vector C. Por lo tanto, podemos finalizar así, que al final, cuando yo agarro y solamente sumo al vector AB, porque es lo único que puedo sumar y reemplazarlos por un solo vector, el vector de color celeste, al final me está quedando esto. Bueno, así, vamos a dibujarlo así, una flecha para abajo y una flecha para allá. Entonces, comenzamos de esta manera. Al final, solamente me está quedando una flecha de color celeste y una flecha de color blanca, que es el vector C. Y ahora, si yo observo, si observamos aquí, podemos llegar a una conclusión, que el vector AB, A más B y el vector C son iguales, tienen el mismo tamaño, apuntan en la misma dirección, entonces podemos decir de que el vector A más B es igual al vector C. Son dos flechas que apuntan en la misma dirección. Entonces, podemos llegar a esa conclusión que el vector A más B es igual a C. Además, si nosotros queremos relacionarlo con el vector resultante, entonces podríamos decir así. El vector resultante, como yo sé que A más B, este A más B es el vector C, entonces podemos decir de que C más C es igual a 12. Eso sería el último paso. Entonces, este vector resultante, toda esta frase de aquí del vector resultante, es lo último que nosotros aquí tenemos. En nuestro análisis diríamos esto, que el vector final, va a salir un vector final que sería un vector 2C. Ese vector, al final, el vector resultante debe ser 12. Esto es lo que nosotros debemos concluir. Si yo tengo tres vectores y veo que el vector A más B se puede reemplazar por el vector celeste y ese vector celeste con el otro que no he tocado, que es el vector C, son del mismo tamaño, entonces podemos llegar a esta conclusión, que A más B es igual a C. Y si A más B, esto de aquí, es igual a C, C más C es 2C. Y ahora, ¿cuál sería la respuesta para este problema? A más B más C es igual a 0, no, porque A más B más C, cuando sumamos a los tres, es igual a 2C. A menos B más C es igual a 0, bueno, no está dicho nada, así que tampoco C. Pero aquí, A más B es igual a C, esto sería el correcto. ¿Ok? Aquí, la clave para nuestra respuesta debe ser la C. Y en este caso, tan, 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 tan. Ah, no. Ah. Nuevamente hay alguien que todavía puede hacer sonreír a su profesor. Así que por el momento tenemos a nuestra estrella para este problema y
Bien, Becker, perfecto. No nos olvidemos porque ahora el siguiente problema también debe cumplir esto. Ah, dice el incorrecto. Es incorrecto. Ah, disculpe, creo que no. Muy bien. Incorrecto, el incorrecto. La parte, esto sería el correcto. Esto es correcto. A ver, veamos. Ahora sí ya me asusté ya. Me asusté. A ver, veamos aquí. A menos B más C es igual a 0. B más C es igual a A. A ver, B más C. Ahí debería. A ver, los. Sí, creo que sí, yo también me emocioné. A ver, vamos a ver. A más B más C, ¿es correcto? No, esto sería falso. Bueno, esto de aquí no es correcto. Bueno, vamos a colocar aquí, esto es incorrecto. A menos B más C. ¿Cómo podemos decir A menos B más C? Entonces, este B lo podemos, cuando te piden menos, entonces es como colocar una flechita hacia la izquierda. Recuerden de que el menos B es solamente cambiar la punta. A no debe cambiar. A debe estar señalando en la misma dirección y C también debe estar señalando en esta dirección. Entonces, en este caso, sí, todo depende de la posición de los vectores. Eso es importante, Yameni. Yameni. Eh, entonces, en este caso, debería de decir es correcto afirmar. Sí, yo creo que eso, porque B más C, a ver, en el caso de la B, A menos B, no, aquí sería, para que sea cero, para que todo esto sea cero, sería C más él, porque miren cómo se mueve, y para que sea cero, él tendría que irse hacia abajo. Entonces, solamente se tornaría cero en una circunstancia. Cuando hagamos, si yo esta flecha de C, esta punta de aquí, lo bajo hacia aquí, es decir, sería menos C, se puede cumplir esto, que A más B menos C, o sea, esa suma de los tres es igual a un vector nulo. ¿Ok? Entonces, aquí creo que yo soy el error. Sí, soy el error. Esto también sería incorrecto. Esto también es incorrecto porque B más C no puede ser A. Lo siento, chicos, yo soy el error. Aquí dice, es correcto afirmar. Qué barbaridad. Es correcto afirmar de que A más B es igual a C. ¿Ok? Porque el resto no encaja en el enunciado. Ahora sí, mil disculpas y no te olvides en las encuestas para los profesores, perdóname, porque se me pasó. Es correcto afirmar que A más B más C, A más B es igual a C. ¿Ok? Ya sabes, se vienen las encuestas de los profesores y necesitamos tu apreciación. Si tenemos que mejorar, mejoremos, y si tenemos que ayudarlos más, también. Estamos dispuestos a eso. 5. Determinen la resultante del conjunto de vectores que se muestra en la figura. Tienes A, B, C y D. ¿Cuál sería la resultante? En otras palabras, se está pidiendo esto, R. La resultante sería esto de aquí. Resultante, ¿qué cosa es? Es la suma de todos ellos. Sería, agarras al vector A, le sumas el vector B, le sumas el vector C y le sumas el vector D. Sumando a estos cuatro vectores, si tú vas a sumarlos, ¿cuánto es esa resultante? Y para que te puedas apoyar, el ejemplo anterior es importante. Debes agarrar y debes aquí utilizar el método gráfico. Utiliza el método gráfico para poder encontrar. Muy bien, ahora sí, un minuto, por favor, un minuto. Dios, muy bien, creo que no van a necesitar el minuto. Sí, se dieron cuenta. Es eso, pero tengo que esperar todavía. Los demás, Salvador, ayúdame. ¿Cuánto es la respuesta? Ya tenemos dos respuestas y no están mal, están correctos. Oh, Bianca, muy bien. Sí, Yameli, excelente, claro que sí.
Se va a demostrar eso. Yo lo voy a demostrar en breve porque es así. Muy bien, comencemos. Como nos dicen calcular, dice, determine el conjunto de la resultante del conjunto de vectores, nos piden esto, A más B más C más D. Si tú tienes 4 vectores y te piden la resultante, simplemente de forma matemática, di que es esto. La resultante siempre debe ser la suma de todos esos 4 vectores. Y para poder encontrar la suma, voy a utilizar el método gráfico para ayudarme. Entonces, y el método gráfico te dice así. Tienes al vector A. Listo. Entonces voy a trasladarlo para aquí. Tenemos también al vector B hacia aquí abajo. Entonces lo trasladamos aquí solamente para poder desarrollarlo tranquilamente. El vector C también por aquí. Y finalmente tenemos al vector D por aquí. Listo. Se me pone rebelde. Listo. Creo que sí. Ya bueno. Entonces, tenemos ahí a todos los vectores, al vector A, al vector B y al vector C. Así es. Y ahora, como tenemos aquí a todos los vectores, al vector A, B y C, voy a observar de que aquí en el método gráfico nos dice lo siguiente. Número 1, debes buscar un punto por donde tú debes comenzar. Si yo busco aquí para comenzar, hay 2 cabezas, así que no se puede. Por aquí tienes una cola, sí puedes comenzar por aquí. Ahora, pero recuerda, si comienzas por aquí, te tienes que mover hacia allá. Y aquí ya no puedes seguir avanzando. Así que tú observas y de aquí también puedes movilizarte, pero no te puedes ir hacia allá porque hay una cabeza y siempre el movimiento debe ser de la cola hacia la cabeza del vector. Así que lo que tenemos aquí que hacer nosotros es movilizarnos hacia aquí, pero solamente avanzaríamos por medio de 2 flechas. El objetivo es movernos la mayor cantidad. Así que voy a tomar este punto donde están la mayor cantidad de colas. Aquí hay 2 colitas, una cola por aquí y otra cola también para D. Y voy a comenzar moviéndome hacia arriba, hacia el vector A. Entonces, como me voy a mover hacia el vector A, en esa situación voy a ver de que cuando llegue a la cabeza, aquí hay una cola y puedo continuar. Podemos continuar, avanzamos y hasta aquí. Cuando yo llego a B, puedo reemplazar a más B por esos 2 caminos por este vector de aquí, por un vector que sale desde A y termina en B. Pero observo de que todavía puedo seguir caminando, así que puedo caminar por C y puedo llegar hasta aquí. Puedo llegar hasta C. Entonces, como nosotros podemos seguir caminando y llegar hasta C, y de C ya no podemos movernos más porque el vector D no lo permite, entonces, en ese caso, lo que nosotros decimos es lo siguiente. El vector, la suma del vector A más el vector B más el vector C, por donde hemos caminado, podemos reemplazar a esos vectores, a estos vectores que tenemos aquí, lo podemos reemplazar. Ok, voy a colocarlo así. Ya, a este vector a este vector, a este vector B también, en vez de dibujarlo ya así con una flechita, simplemente lo colocamos así.
Listo. Entonces, tenemos aquí al vector A, al vector A, al vector B y al vector C. Como ellos van a ser reemplazados por una flecha, esa flecha lo voy a dibujar desde aquí hasta aquí. A ver, esta flecha no me está saliendo. Ya bueno, ya. Muy bien. Entonces, tengo esta flecha, pero recuerden de que esta flecha de aquí, lo voy a pintar de celestito. Ya, esta flecha de aquí va a reemplazar no a todos, no a más B más C más D, no. Él reemplaza solamente a ellos tres. Al vector A, este es el vector A, más el vector B, más el vector C. Entonces, esta flecha de aquí simplemente está reemplazando a ellos tres. Eso quiere decir de que el resto, porque nos falta todavía un vector que no lo hemos dibujado, que es el vector D debe estar por aquí. Ese vector D debe estar por aquí. Ok, aquí, aquí. Sí, listo. Este vector D debe estar por aquí y tiene algo peculiar este vector D. Es que el vector D con el vector A más B más C son del mismo tamaño. Si observas ahí, A más B más C tiene el mismo tamaño que D. A más B más C. A partir del gráfico podemos decir eso. A más B más C es igual a D. Si es que aquí aparecería algo así, diríamos que esa es la respuesta, pero no es así. Lo que nos están pidiendo a nosotros es el vector resultante. Y el vector resultante en estas circunstancias sería la suma del vector de color celeste más la suma del vector D. Que eso no está nada menos que aquí. El vector resultante, por lo tanto, decimos esto. A más B más C no es nada menos que el vector D. Y de esta forma vamos a indicar que el vector resultante es D más D y sería 2D. Eso sería la respuesta para el problema número 5. Entonces la clave para aquí sería 2D. Ahora, ¿cómo puedo representarlo de forma gráfica? De forma gráfica, simplemente sería una flecha hacia allá, una flecha hacia la derecha, de esta forma, con 2D. Esto sería de forma gráfica. Así que en esta oportunidad, naturalmente, hay varios chicos que han podido encontrar esta respuesta y vamos a anotarlos. A ver, primero. Muy bien, Becker. Adrián. Yamel, casi, 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 muy bien. Entonces, Becker y... Ajá, muy bien. Ahora sí. Perfectos. Vamos a regresar a nuestra teoría porque necesito explicarles algo más para seguir avanzando con los demás problemas y nos vamos a enfocar en esto. Esta parte sí lo necesito. Por cuestiones de tiempo me voy a enfocar en la descomposición de vectores. Por favor, en esta parte de la descomposición de vectores es algo que ustedes van a utilizar bastante en la universidad y también naturalmente en sus carreras. Esto es parte de sus carreras. Y es decir, si antes nosotros podíamos dibujar a los vectores, lo dibujábamos de esta manera. Yo tenía dos vectores, el vector A, tenía el vector B, y por aquí tenemos que la suma de estos dos vectores me salía un vector resultante, y ese vector resultante es la suma del vector A más el vector B. ¿Ok? Ese es el vector resultante. Lo que nosotros ahora vamos a hacer es que a partir de un vector, ya no vamos a trabajar con varios vectores y lo vamos a reemplazar por un vector, sino tengo un solo vector y quiero reemplazar a este único vector, lo quiero reemplazar por dos vectores. Por un vector que sea horizontal, este vector tiene que ser horizontal y debe haber otro vector que sea vertical.
Siempre todos los vectores, cuando hablamos de descomposición, debemos indicar de que todos los vectores tienen que ser reemplazados por dos vectores. Un vector tiene que ser horizontal y el otro tiene que ser vertical. Ahora, ¿y cómo debemos dibujarlo? Esta es parte importante. Siempre debes dibujarlo. Si el vector negro, vamos a llamarle aquí el vector A, si ese vector A está, su origen está aquí, su origen o la cola de ese vector A está aquí, a partir de ahí, a partir del origen, tienes que dibujar una flecha horizontal y seguidamente debes dibujar una flecha vertical. Si es que la flecha está de esa manera. Si la flecha estaría de esta forma, el vector A está en esta posición, entonces tú vas a agarrar y dibujar una flecha horizontal y seguidamente a eso le adicionas una flecha vertical. Ahora, cada una de esas flechas le vamos a dar un nombre. Vamos a indicar así. Así como habíamos indicado de que si tú tienes dos vectores, el vector A, este es el vector B que va uno seguido del otro, y aquí tienes el vector resultante. Este vector resultante, ¿qué cosa es? La suma de A más B. A más B. En este caso, vamos a indicar que el vector A debe ser igual, este vector A debe ser igual a la suma del vector horizontal más el vector vertical. Y cada uno de ellos va a tener un nombre. El vector horizontal le vamos a llamar A de X. Esto es el horizontal. Y el vector vertical va a ser A de Y. Pero en el dibujo que nosotros estamos mostrando aquí, en este dibujo, lo que voy a observar de ese dibujo es que el vector horizontal, el vector vertical no está al costado. El vector vertical debería estar aquí. Debería estar en la parte vertical, aquí. Pero no se encuentra aquí. Lo que hemos hecho es trasladarlo para aquí, para esta posición, que sería lo mismo que agarrar a este vector de aquí que hemos dibujado, a este vector y llevarlo para aquí. Es una forma que les voy a enseñar también eso, pero por ahora deben saber lo siguiente, que los vectores, el vector A se va a representar matemáticamente así. El vector A es igual al vector horizontal más el vector vertical. Así vamos a escribir el vector A. Y ahora debemos tomar en consideración lo siguiente, que si el vector apunta hacia la derecha, si el vector horizontal apunta hacia la derecha, entonces vamos a tener a ese vector, va a ser positivo. Si apunta hacia la derecha, si apunta hacia arriba, también será positivo. Caso contrario, si apunta hacia abajo, cambia todo. A ver un momento, por favor. Entonces, caso contrario, si es que si la flecha apunta hacia abajo, si la flecha del vector vertical apunta hacia abajo, debe tener un signo negativo. Si la flecha horizontal apunta hacia la izquierda, debe también tener un signo negativo. Eso lo vamos a ver poco a poco. Y ahora, ¿por qué necesito esto? Porque los vectores que a partir de ahora les voy a indicar, tú tienes que siempre dibujar una flecha horizontal y a esa flecha horizontal debes agregarle una flecha vertical. ¿Ok? Y ahora, tenemos que saber de que esta flecha horizontal, si apunta hacia la derecha, me debe salir positivo. Si apunta hacia la izquierda, me debe salir negativo. Si apunta hacia arriba, es vertical, pero hacia arriba, positivo. Y si es vertical hacia abajo, negativo, porque son vectores. Bien. Y para poder calcular los valores de cada uno de ellos, si tú quieres calcular cuánto vale esta flecha horizontal, cuánto vale el tamaño de esta flecha horizontal, tú puedes encontrar ese valor, el tamaño de esta flecha horizontal, lo puedes encontrar con una función trigonométrica.
Por ejemplo, si la flecha vale 5 unidades y el ángulo vale 53 grados, tú puedes encontrar el tamaño de la flecha vertical utilizando aquí trigonometría. Sería el tamaño de la flecha vertical, sería el tamaño del vector, que sería 5. Aquí sería 5, multiplicado por el seno, la parte vertical es el seno de 53 grados. Y la parte horizontal lo vas a encontrar así, como 5 unidades por el coseno de 53 grados. Cuando los ángulos son sencillos, a veces puedes utilizar hasta Pitágoras o los triángulos conocidos que tú ya sabes, de 3, 4 y 5. Sin embargo, regularmente en la universidad y para fines mucho más profundos, necesitas utilizar estas propiedades. A seno, el opuesto siempre va a ser el seno del ángulo y el lado adyacente a coseno del ángulo. Y así vas a encontrar el tamaño de los vectores. Finalmente, podemos observar también que aquí este vector A, aparte de encontrarlo con A seno y A coseno, también podemos utilizar un método para poderlos escribir. Si tú ya sabes el tamaño de los vectores y sabes de que todo vector puede ser reemplazado por dos vectores, no te olvides, el vector A puede ser escrito por un vector horizontal más un vector vertical. Y el tamaño de la horizontal lo puedes encontrar como A coseno del ángulo y el tamaño de la vertical lo puedes encontrar como A seno del ángulo. Entonces tú vas a indicar aquí lo siguiente. Puedes agregarle a él, como son vectores, puedes agregarle a él unos pequeños vectorcitos, unos vectores que nosotros vamos a utilizar como referencia que le llamamos los vectores unitarios. Estos vectores unitarios no tienen unidades, pero sí nos pueden ayudar a poder decir si es horizontal o si es vertical. En el caso de que estamos trabajando con vectores horizontales, debemos utilizar al vector i. El vector i nos va a indicar si es horizontal. Cuando las flechas son horizontales, agregamos a todo él, le agregamos la flecha del i. Si colocamos a coseno del ángulo con un vector i, estamos diciendo de que el vector que tenemos es horizontal. Si a esta cantidad le agregamos la letra j, entonces le estamos indicando de que el vector que tenemos es un vector vertical. Entonces, cuando en un problema te dicen así, tenemos un vector, tenemos al vector a, y el vector a es 4i. Automáticamente en tu mente debes decir, este vector tiene un vector que yo conozco y este vector es un vector unitario que me va a indicar de que la flecha es horizontal. Entonces, en mi mente se debe haber generado esto, 4, el tamaño del vector vale 4 y apunta hacia la derecha. Ese es el vector A. Pero si adelante de él, de este número, aparece un negativo, entonces decimos, viene un i, pero con un negativo. Este negativo me está indicando de que la flecha es horizontal, pero no se va hacia la derecha, sino apunta hacia la izquierda. 4 unidades, el tamaño sigue siendo la misma, pero el vector debe estar señalando hacia la izquierda. Como les había indicado, y solamente la letra I es una flecha que señala hacia la derecha, pero si al costado de la letra I aparece un menos, esa flecha es horizontal, pero apunta hacia la izquierda. Si en un vector tú tienes, por ejemplo, el vector B, te dicen de que el vector B vale 5 unidades J. Entonces, si vale 5 unidades J, automáticamente esta letra J te está indicando de que el vector debe ser vertical. Y como al costado hay un más, porque de forma intrínseca ya hay un más, solamente hace lo siguiente. El dibujo que yo debo tener es así, una flecha hacia arriba con un tamaño de 5. Eso sería el vector B. Pero si el vector tiene una combinación así, vector A es igual a 3i más 2j,
Entonces aquí tú dices, no, aquí ya no es solamente horizontal. Aquí yo tengo un vector que es horizontal, pero también tengo una parte que es vertical. Así que lo que yo debo hacer aquí es, primero dibujo las horizontales. Esta horizontal es 3 en tamaño, pero se dirige hacia la derecha, porque es un vector Y. Y aquí tengo 2J, pero 2J representa un vector que va hacia arriba. Seguidamente lo dibujo así, hacia arriba, pero con un tamaño de 2. Entonces, si yo tengo el vector horizontal dibujado y tengo el vector vertical dibujado, el vector A debe comenzar aquí de donde has iniciado y debe terminar aquí, en la punta del vector vertical. Esto es el vector A. Y así nada más. Desde ahora vamos a realizar todos los últimos ejercicios relacionados a esto. Creo que aquí. Claro, claro. No. Voy a retroceder. A ver, aquí. Aquí está. Ya, muy bien. A ver, a ver. Ya, ahí está. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a continuar. Vamos a realizar todos los problemas posibles en esta parte. No es tan complicado, así que miren, por ejemplo, el problema número 2 se dice así. Encuentra los vectores componentes del vector A. Te dan un solo vector. Aquí está ese vector. Y a partir de ese vector te están pidiendo las componentes. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer primero? Si tú tienes un vector, te dan una línea horizontal y una línea vertical y hay un ángulo de 37 grados, entonces tú dices, este vector A se puede reemplazar por dos vectores. El primer vector debe ser un vector horizontal. Puedo aquí colocar un vector. Oh, sufro con esta flecha. Bien, puedo tener aquí un vector horizontal. Y este vector horizontal que está aquí, lo voy a pintar de, bueno, de color. A ver, ¿de qué color? Voy a pintarlo de color rojo. Ah, no, no da, está feo. Muy bien. Entonces, aquí está el vector horizontal. Este vector horizontal que tenemos, lo que nos va a indicar es que él debe tener un tamaño, que siempre sale desde el origen, chicos. No se olviden, sale desde el origen del vector A. Este es el vector A, pero horizontal. Y luego tenemos que sumarle un vector vertical. Aquí le voy a sumar un vector vertical. Y este vector vertical, al igual que también en el caso anterior, en este caso, oh, ya listo. Este vector vertical, entonces aquí nosotros también le colocamos eso. Decimos vector vertical. Entonces esto debe ser el vector vertical. ¿Qué debemos hacer? Calcular los valores de cada uno de ellos. ¿Cuánto vale el vector horizontal y cuánto vale el vector vertical? Y para eso decimos esto. El vector vertical debe ser igual. Su magnitud, los vectores componentes ya, su magnitud debe ser así. Aquí tendríamos 25. La figura geométrica que tenemos aquí es un triángulo que se ha formado. Entonces, la parte vertical debe ser igual
al tamaño del vector de color amarillo, que es su magnitud, que sería 25, multiplicado, recuerden, si se le opone, es el seno, por el seno de 37 grados. Y como es un vector que va hacia arriba, ¿qué debemos hacer? Colocar aquí la letra correspondiente. Cuando es vertical, siempre J. No olvidemos eso. Cuando la flechita va hacia arriba, siempre debes colocar la letra J. Cuando la flechita es horizontal hacia la derecha, entonces debemos colocar la letra I. Y ahora solamente reemplazamos nuestros datos. Esto debe ser 25 por el seno de 37, seno de 37, 3/5, y el vector J al costado. Al final, esto de aquí, la componente vertical, el vector componente vertical debe ser igual a 15. 15 unidades, que es en sí 15 unidades con el vector J. Ya tenemos entonces para el caso del vector vertical. Vamos con el vector horizontal. En la parte del vector horizontal, que es el X, se debe indicar así, como la magnitud por el coseno, siempre que es el adyacente, es el coseno, por el coseno de 37. Pero como es una flecha que apunta hacia la derecha, entonces colocamos el vector Y. Y ahora reemplazamos todos los datos. 25. Coseno de 37 sería 4/5. Y vector Y. Y así tenemos aquí 25 entre 5, 5 por 4, 20. 20 veces 20i. Esto sería la horizontal. Esta es la horizontal y esto es la vertical. Entonces, la respuesta aquí sería 20 con 15, sería la A, posiblemente 20, 20, 20, 20 con menos 15, no. Solamente la respuesta sería la A, pero aquí ha faltado todavía los vectores. Y por aquí y J por aquí. Muy bien, esto sería entonces cómo nosotros un vector A lo estamos descomponiendo en las componentes horizontales y las verticales. Muy bien, entonces pasamos al siguiente. Disculpen la rapidez, pero necesito ir avanzando. El vector lo voy a obviar el 13. Ahora nos vamos al 14. Nos dice así, tienes estos vectores, el vector A, B y C. En términos, debes escribir en términos de I y de J. Escribiendo los vectores A, B y C en términos de los vectores unitarios A y J, calcula la resultante. Recuerda de que la resultante es la suma. Entonces comenzamos aquí. El vector A debe ser igual. Observo de que el vector A es una flecha horizontal. Entonces, ¿cuánto vale su tamaño? Cada cuadradito vale una unidad en la horizontal y una unidad en la vertical. Entonces, en el caso del vector A, tenemos una unidad aquí y una unidad aquí. Hay 2 unidades. Vamos a verificarlo, Becker. Entonces tendríamos que escribir al vector A de esta manera. 2 unidades es el tamaño del vector y al costado debes colocar la dirección. Y como toda flecha que apunta hacia la derecha es el vector Y, entonces aquí nosotros debemos tomar en consideración de que debe ser 2 unidades Y. Esto sería la forma de escribir el vector A. La forma de escribir el vector B, oh, muy bien, Yameli, muy bien, Yameli. El vector B es hacia abajo y tendríamos, bueno, voy a acelerar una unidad, tendríamos 3 unidades en su tamaño, pero como es una flecha que no es vertical, sí, eso no se olviden, es vertical, sería J. Pero como señala hacia abajo, debes colocarle un menos al costado. El vector C. El vector C debe ser igual. Aquí tenemos una unidad,
una unidad. En total tenemos de tamaño del vector 2 unidades. Pero aquí él señala hacia la derecha. Es horizontal. Entonces, vector Y. Para que tú puedas sumar a todos estos vectores, para que podamos sumarlos, simplemente hacemos lo siguiente. La resultante es la suma de todos ellos. Sería aquí el vector A más el vector B más el vector C, y de esta manera podemos sumarlo y ya tendríamos lo que nos están pidiendo. Pero aquí hay un pequeño problema, y es que aquí es I, J, I. Entonces lo que tú debes hacer es agarrar y a esta parte de las Jotas lo mueves hacia aquí, porque solamente se pueden sumar familia con familia. Así que la familia de aquí sí se puede sumar, y la familia de aquí se puede sumar con todos los que están aquí arriba. Y si no hay nadie, queda solito. Y para esto, entonces nos quedaría así: 4 unidades y a esto más esta otra cantidad, menos 3J. Y así tenemos ya la suma de estos dos vectores. Sería 4 unidades y ahora voy a utilizar esto. Más con menos, menos 3 unidades J. Y la clave para esta respuesta, como lo habían dicho ya varios, es la D. Muy bien, aquí tenemos la participación, que no tengo que olvidar, Yameli Becker, perfecto. Bueno, voy a cambiar de color. Bien, y para no quitarle su recreo, vamos con la pregunta número 15 y aquí nos quedamos. Nos dice así: tienes el vector, te dicen así, calcular la resultante, pero esta R es el vector A, más 3 veces el vector B, menos 1/2 del vector C, más D. ¿Cuánto es primero esta resultante? Parte número 1, escribe a cada uno de ellos el vector A. ¿Cuánto vale el vector A? Bien, como cada cuadradito vale una unidad, sería una unidad, una unidad, una unidad. Aquí tendríamos 3 unidades, vector Y, porque señala hacia la derecha. El caso de B, tenemos 2, pero va hacia la izquierda. Entonces colocamos aquí 2 unidades, pero va hacia la izquierda, con un menos al costado. El vector C. El vector C es 1, 2, 3, 4, 4 unidades, J, pero como la flecha señala hacia abajo, entonces colocamos con menos J. Y finalmente el vector D. El vector D debe ser 2 unidades, como apunta hacia arriba, J. Recuerden de que solo tenemos que organizarlo familia con familia, las I con las I y las J con las J. Entonces a él lo voy a mover para el grupo de las J y a él también lo voy a mover para el grupo de las J. Aquí está. Ahora, ¿qué me piden? Me dicen lo siguiente: queremos trabajar aquí de esta forma. A A no le hagas nada. A no le voy a hacer nada. A B multiplícalo por 3. Entonces a este B lo debo multiplicar por 3. Así que a todo esto lo multiplico por 3. A todo eso. A C multiplícalo pero por menos 1/2. Entonces voy a agarrar y multiplicarlo por menos 1/2. Así que a todo esto también lo debes multiplicar por menos 1/2. Y finalmente a D no le hagas absolutamente nada. Y muy bien, siguiendo esta regla, porque tenemos que sumarlas a todas ellas, en el caso de A, seguirá siendo la misma. Entonces voy a colocar por aquí. Oh, muy bien, ya tenemos una respuesta. Oh, muy bien, Yameli. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver entonces aquí. A sería simplemente 3 unidades y voy a hacerlo así. A B sería menos 6 porque es menos 2 por 3 sería menos 6 y sería menos 6 unidades J. A ver, aquí voy a tener que colocarlo un poquito más aquí. Listo. Entonces, si nosotros queremos observar cuánto es la respuesta en cada uno de ellos, esto sería 3 unidades y aquí tendríamos
menos 6 unidades J. Por aquí tendríamos más 2, porque 4 entre 2 es 2, más 2 unidades J. Y finalmente por aquí tenemos, no, aquí no tenemos I, sino, no, aquí no tenemos J. Aquí sería menos 6 unidades I. Y el último tendríamos 2 unidades J. Muy bien, si sumamos aquí A más 3B menos 1/2 de C más D, esto debe salir la suma de aquí, que sería menos 3I, y aquí tendríamos más 4 unidades J. Esto sería el vector R. El vector R sería así, menos 3I más 4 unidades J. Y la magnitud o módulo de este vector se calcula así, como la raíz cuadrada del primer elemento que tienes aquí, de este primer elemento que es menos 3 unidades elevado al cuadrado, más el segundo que es en la J, más 4 unidades elevado al cuadrado. Eso es su magnitud. Y esto nos va a salir 9 más 16, 25. Su raíz, 5 unidades. Y la clave para esta pregunta debe ser, muy bien, Yameli, debe ser a ver, claro que sí, sería la B. Excelente. Muy bien, Yameli y Arián, perfecto, perfecto. Oh, oh. Listo. Muy bien, chicos, que tengan un buen día. Estamos terminando ya aquí. Por favor, no se olviden que las asistencias son importantes. Se les va a enviar también para lo de la tarde la asistencia, y si hay clases en la tarde, también. Y el día de mañana, la administradora me indica de que también, por favor, de 9 a 10 de la mañana tienen que marcar su asistencia. Próximamente los va a mandar para cada turno, para el primer turno, para el segundo turno y también para la parte de las asesorías. Que tengan un buen día y nos estamos viendo. Chao, chao, chicos. Chao, 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 Yamel. Chao.